Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Alejandro González Puche, autor del libro Eshlemiel, Cuentos de una aldea judía, y Kalima, Historias del vapor. ¿De qué criterios parte para la elección de las obras? En la selección artística los criterios son muy cambiantes y diversos y dinámicos. Bueno, digamos, sí tenemos como unas líneas preferentes en siglo de oro, en reinterpretación de los clásicos, en puesta en escena, pero también depende mucho como de los actores con los que queramos trabajar, con los actores que continúan con nosotros, etcétera, etcétera, y también está pues la creación dramatúrgica. Son proyectos que nacen de los directores, que somos la profesora Marchen Hon y Alejandro González, y pues no hay, digamos, como unos criterios establecidos de que vamos a trabajar con tal tipo de material. Hay algunos actores o algunos, digamos, investigadores, creadores que están con nosotros ya cerca de 10, 12 años. Entonces, digamos, eso dificulta, pero también, digamos, se mantienen personas. Cada vez que se van los muchachos porque tienen que graduarse, porque resuelven su vida profesional fuera de la ciudad universitaria, de Cali, los montajes sufren, a veces les buscamos reemplazo o los mandamos a la bodega. Porque la idea es tampoco pues crear un grupo de teatro, es un grupo muy dinámico, por eso se trata más bien como de dejar memoria, de escribir textos, de vivir intensamente la vida de los espectáculos. Tratamos de que estén como algunos de los mejores actores, porque también hay muy buenos estudiantes que no están en el laboratorio escénico Univalle, pero también se ha vuelto como un muy buen semillero, digamos, como de profundización y un semillero docente. Digamos, los muchachos que entran jóvenes, que después de 4 o 5 montajes de procesos adquieren, digamos, una profundización más que la que pudiesen tener adentro del departamento. ¿Este libro a qué público está dirigido? Este volumen, que es un cara y cruz, tiene por un lado una obra que se llama Kalima, Historias del vapor, que fue una obra que ganó la convocatoria de creación e investigación de la Vicerrectoría de Investigaciones. Fue un proceso muy interesante. Durante como cerca de 2 años investigamos acerca del vapor y salió, digamos, un tríptico. Son 3 obras que convergen en este Kalima, Historias del vapor, pero digamos, estas 3 obras son, digamos, la historia de 3 destinos marcados por el vapor. Entonces está, digamos, el destino primero, hay una primera escena donde están una bailarina, un profesor de física y un artista plástico, y a partir de, digamos, como de esa primera escena común, tenemos 3 escenas diferentes, 3 historias diferentes que convergen. Entonces está la historia de la bailarina, la del profesor de física y la del artista plástico. Y de esa manera son tres destinos entrecruzados por el vapor. Esa primera escena comienza con los problemas que tiene el vapor, que hemos tenido todos dentro de un automóvil, porque no se sabe si se empaña, si se desempaña, si poner el aire frío, el caliente, y es una pareja que, digamos, que está haciendo uso del automóvil para sus rituales nocturnos, y con todos los problemas que tiene y el vapor aflora en toda la fragilidad de esta pareja, se bajan del carro y se encuentran con un artista plástico. A partir de ese momento, digamos que es como esos momentos en el que en Cali todos hemos tenido que termina de llover y empieza a subir del asfalto una cantidad de bruma, de vapor por todas partes. El artista plástico también adquiere ese tema del vapor como un tema propio. A partir de ahí van como las 3 historias. La bailarina se va a China, se va a hacer danza china, va a un jardín botánico, trabaja en un bar. El otro es un científico, un físico, que bueno, tiene una crisis enorme en sus relaciones con la ciencia y el arte, y tiene que curar a la mamá que tiene una crisis alimenticia llevando una olla, una pitadora, una olla de vapor. Entonces es como una segunda historia. Y la tercera historia es la historia de un artista plástico que se mete dentro de un sauna para denunciar el calentamiento global aquí en un viejo turco de la ciudad de Cali que van a demoler. Entonces
quiere hacer como un homenaje urbano a esos sitios donde antes vivían muchos los caleños, pero ya no, porque los edificios, digamos, muchas cosas han reemplazado los baños turcos. Bueno, y casi que termina muriendo, sacrificando su vida dentro del baño turco. Esas son como las tres historias. Como dicen en el Pacífico colombiano, a veces como somos ciudadanos del río, yo a veces siento que en gran parte nosotros somos ciudadanos del vapor. Nosotros no lo notamos, pero pues aquí la humedad es enorme, las relaciones con el vapor, respiramos básicamente agua, y apenas uno sale a otras latitudes entiende evidentemente que vive en un país marcado por el vapor. Pero el vapor es también una excusa porque realmente el eje de Calima Historias del Vapor son las difíciles relaciones entre el arte y la ciencia. Ese es básicamente porque el vapor se ha abordado desde el punto de vista científico, pero también para los artistas ha sido sumamente perturbador y digamos, sugestivo. Hay una anécdota muy bonita que refiere Héctor Abad Facio Lince cuando fue a la casa de Neruda en Isla Negra, que una de las proas de barco, esas sirenas que él tenía, esas quillas de barco, se le humedecían los ojos y lloraba. Y entonces rápidamente un señor dijo, no, eso es por la humedad, que se condensa el frío, y entonces ella llora. Y Neruda le dijo, no, ella llora porque está lejos del mar. Entonces, digamos, en esa pequeña anécdota hay como una interpretación desde la ciencia y una interpretación desde lo artístico con el vapor. Digamos, como que se suscitaron muchos temas. Nuestra cultura, digamos, milenaria aquí, indígena, es la cultura calima, y también se le dice calima a la bruma. Se le dice en las Islas Canarias calima, calina. Aquí los pilotos la llaman calima, la calima, no se puede volar porque hay mucha calima. Entonces, digamos, de alguna manera, todo está como muy lleno de reflexiones sobre el vapor, entonces quisimos llamar la atención sobre lo que es el vapor. Geofísica y arqueología en el Valle del Cauca a principios del siglo XX. Autores: Orlando Zúñiga, Carlos Rodríguez y Ramiro Cuero. Presenta los resultados de 4 proyectos realizados entre 1995 y 2010. Son estudios pioneros en Colombia sobre la aplicación de métodos geoeléctricos y radioactivos en investigaciones arqueológicas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Modelo para el análisis del cambio institucional y organizacional, una aplicación en el sector bancario colombiano. Autores: Guillermo Murillo, Carlos González y Mónica García. El propósito de este libro es proponer un modelo que permita explicar los cambios ocurridos en el sector financiero en Colombia entre 1990 y 2010 y sus principales impactos en las organizaciones del sector en relación con el poder organizado visto desde la concentración de la propiedad y las formas corporativas de gobierno. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Este libro a qué público está dirigido? Por una cara, por las historias del vapor, Calima Historias del Vapor, después evidentemente a los grupos de teatro, a la gente que quiera leer las relaciones entre ciencia y arte, al lector que le gusta leer teatro, al lector adulto. Por el otro lado hay 2 obras que son muy interesantes, son Shlemiel, Cuentos populares de una aldea judía, y La historia de la Navidad. Shlemiel es una historia muy bella, nos trajo muchísimas alegrías, tuvo más de 100 funciones, estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara, en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, ganó muchos premios en el Festival de Teatro de Cali. Los niños les fascinaba la obra porque los Shlemiel son en el folclore judío los sabios o los tontos.
digamos, y la frontera entre la sabiduría y la estupidez es bastante frágil, no se sabe muy bien dónde comienza y termina la otra. Y estos muchachos, los Schlemieles, son muy interesantes porque dentro de su ingenuidad hay mucha bondad. Y la bondad es motivo de risa, de burla por parte de otros. Lo interesante de esta obra, que nos han pedido muchas personas que editemos, es que en Schlemiel los niños se reían de los adultos, porque ellos entendían mucho más rápido que el personaje principal, pues no entendía absolutamente nada. Estos Schlemiel son cuentos traídos del folclore judío. También hay por supuesto, una grandísima influencia de Singer, el premio Nobel de literatura judío, que habló de los cuentos de la aldea de Helm. Y nos metimos con folclore judío y terminamos haciendo una obra muy judía en Cali, donde a los niños les gustaba que hubiese nieve, trineo, etcétera, etcétera, que son pues sensaciones aquí. Los actores sufrían mucho porque tenían muchos ropajes, en 40 grados centígrados no era fácil. Schlemiel son 3 obras. Por ejemplo, hay uno que se llama Schlemiel el novio. Es una niña que ya está en edad bastante grande, que, digamos, para merecer marido, y el rabino y el padre andan muy preocupados y terminan casándola con el muchacho que trae la leche a su casa todos los días. Pero Lemel es pues muy ingenuo, entonces a Lemel, como para sellar el pacto de matrimonio, le entregan regalos y todos los regalos los pierde, pero él, pues, por ejemplo, le dicen que le regalan primero una navaja, entonces la navaja la mete en el heno y se le pierde, y le dicen que se ha equivocado y que la navaja no se mete en el heno sino en el bolsillo, entonces después le regalan unos huevos. Y Lemel le dicen que cómo le parecían los huevos a la familia, él se les picharon, pero ¿por qué? Entonces los metió en el bolsillo. Entonces, digamos, los niños se ríen mucho de que ese personaje no entienda dónde hay que meter los regalos, hasta que finalmente hay que acelerar el matrimonio y casarlos. A la gran pregunta, después de un año de casados, que traen un niño, el rabino le pregunta, ¿es niño? Y ella dice, no. Entonces le dice, entonces es una niña. ¿Y usted cómo lo supo? Es como los grandes, pequeños chistes de ingenio. Otro es una historia muy bonita de un muchacho caprichoso que le da por decir que él no quiere vivir más, y que él está muerto y que él no quiere vivir más y que él ya... porque es muy flojo, Entonces el rabino y el padre le inventan un falso cielo, y él viviendo en el cielo pues se empieza a aburrir mucho, porque en el cielo resulta que todos los días dan la misma comida, que en el cielo uno no puede visitar a sus familiares porque están vivos todavía, y el niño se pega una aburrida terriblemente en el cielo, en ese cielo de perezosos que le crean el rabino y su padre, y al final pues el muchacho decide bajar nuevamente a la tierra. Le dicen que había un error y que él no estaba muerto, que se lo llevaron en reemplazo de otro. Él vuelve a vivir y se da cuenta de lo maravilloso que es la vida. Y el tercero es un Schlemiel muy flojo, cuya esposa le hace 3 recomendaciones antes de ir, que es que por favor no deje pegar a su hijo, que no deje escapar la cabra y que mucho cuidado que no se coma un veneno que hay en la alacena. El supuesto veneno es una miel muy rica, pero pues como ellos saben que él es goloso, pues toca decir que es un veneno. Pues este Schlemiel finalmente se queda dormido, el niño se tropieza con la cabra, le sale un gran chichón, la cabra se vuela, decide entonces tomarse el veneno que está en la nevera, pero como es tan espeso ese veneno, entonces lo baja con una botella de vino que tenían guardada para Hanukkah y termina muy borracho y muy lleno de miel este primer Schlemiel. Esas son las historias de los Schlemieles, es muy bonita. El teatro para niños es quizás el teatro más difícil para hacer, porque en el fondo, como decía un gran director ruso, el problema del teatro infantil es que tiene que tener las mismas leyes del teatro de adulto, pero con una diferencia: tiene que ser bueno. Ellos no se leen el programa de mano,
Ellos no les interesa si el actor o el director es muy reputado, si el escenógrafo es famosísimo. No, a ellos les interesa que pasen cosas y que pasen cosas muy divertidas. Entonces, en ese sentido recurrimos como a estas historias de los judíos, de los rabinos, de los sabios, para poner en el tintero, digamos, como los juegos del ingenio. Y uno termina descubriendo que los juegos de ingenio son algo de lo que participan los niños muy bien y también los padres. El teatro infantil tiene un secreto muy grande, que es que si usted no engancha al adulto, el adulto que acompaña al niño en la sala termina distrayendo al niño. O sea, si el papá se aburre y empieza a resoplar por todas partes y, digamos, a mirar el reloj, el niño se desconcentra. Incluso ese concepto ya ha cambiado, ya se habla como del teatro familiar. Y el contexto un poco de esta puesta en escena era como crear un espectáculo que fuese reto y para los adultos y para los niños. Con esta obra estuvimos en un festival muy interesante en Chile, como hicimos una temporada, nos presentamos ya en una de las islas, un sitio para Hornopirén, donde Chile se termina, que era muy curioso porque teníamos muchos abrigos y por primera vez la obra no la podíamos usar en el clima que correspondía. Y eran público completamente adulto y la gente muy contenta, digamos, como de ver un teatro de reflexión humanística. Y también nos presentamos en Colferias durante la Feria del Libro para niños. Entonces, digamos, es una obra, curiosamente, que nos identificamos, en esa época no lo teníamos, con un poco como la dramaturgia que está haciendo Pixar, en el sentido que hace unas películas muy inteligentes que supuestamente son para niños, pero pues los adultos también se las gozan. Esa es como la filosofía que hay del fondo. La tercera historia es la historia de la Navidad. Es una historia muy bonita sobre cómo una familia le cuenta a su hija acerca de la Navidad. Salimos de algo, en la historia de la Navidad salimos de una reflexión muy sencilla, que es que hay mucha confusión entre nosotros mismos y nuestros hijos y nuestros sobrinos acerca de la cantidad de simbología que hay en la Navidad. Pues le tenemos que dar, no sé, una carta al niño Dios, pero tenemos que ponerla debajo del árbol, y también hay medias y también. Entonces hicimos una investigación y, digamos, creamos una familia en crisis porque la madre cree en el árbol y el padre en el pesebre y el abuelo en otras cosas, y durante una noche, la víspera de Navidad, empiezan a jugar con la hija para contarle, digamos, el origen del pesebre, el origen del árbol, el origen de las medias, el origen de Papá Noel, el origen de, digamos, de muchos ritos navideños en los cuales el público pues no sabe de qué se trata. ¿Qué escuelas teatrales y qué planteamientos estéticos influencian sus obras? La estética del laboratorio escénico, no sé, y de la Escuela de Teatro o de la Universidad del Valle, el Departamento de Artes Escénicas, yo pienso que nosotros ahora defendemos algo que es muy importante, que es la diversidad. Digamos, los teatros son muchos, los teatros no pueden ser excluyentes, los teatros tienen que ser incluyentes. Digamos, a mí me gusta hacer teatro de autor, no tiene por qué ser enemigo del teatro de dramaturgia propia, y el teatro gestual no tiene por qué ser enemigo del teatro de la palabra, y si hacemos verso no tiene por qué oponerse al teatro musical. Yo pienso que todos los teatros pueden convivir en una escuela, y nos cuidamos mucho, digamos, como de que los estudiantes y la gente del laboratorio y los espectadores como que se casen con un solo tipo de espectáculo. Un currículo alternativo en ciencias naturales para la educación básica en instituciones educativas del distrito de Barranquilla. Autor Alfonso Claret Zambrano. Esta propuesta de investigación presenta una nueva alternativa para asumir el desarrollo curricular, ya que los objetivos, metas o logros se establecen previo al desarrollo del proceso. En esta propuesta, el maestro es el protagonista en la generación de su propio currículo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Pensar, sentir y vivir los espacios.
Autor Rodolfo Espinosa López, Julio César Rubio Gallardo y Hernando Uribe Castro. Esta tríada nace del contacto con la teoría geográfica y de edificantes vivencias con profesores de ciencias sociales y estudiantes de los distintos niveles educativos. De la pregunta ¿en qué educa la geografía?, nacieron múltiples opiniones que se fueron agrupando en pensar, sentir y vivir los espacios. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy docente del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, soy bogotano, con estudios en dirección teatral, que es una carrera un poco extraña en Colombia, pero que en otros países se aborda. Todo entra por la mirada y en este caso pues fue cuando éramos muy jóvenes asistir al Teatro La Candelaria, cuando era muy niño, como a los 12 años, y uno dice, uy, no, yo quiero hacer esto es maravilloso, como yo creo que la influencia de Guadalupe años 50 y del Teatro La Candelaria en mi vida pues la marcó, y desde ahí empezamos como a buscar y a hacer cosas. Cervantes, Chekhov, y de ahí un señor muy bello que se llama Calderón de la Barca. Pues yo estudié antropología en la Universidad Nacional hasta que un cierre terrible de un año me hizo pensar que no debía estar más en la universidad, o que, digamos, los cierres universitarios a cuando uno tiene 18, 19 años son terribles. Y busqué una beca, había hecho teatro ya desde hacía bastante tiempo, y busqué una beca y me fui a estudiar a Rusia, a la ex Unión Soviética, Moscú, dirección teatral. Esa es como mi formación principal, y después hice un doctorado en España sobre teatro español. Soy docente de los talleres de actuación, de montaje, dirijo el Laboratorio Escénico Univalle conjuntamente con la profesora Masha Enfón, y soy jefe del Departamento de Artes Escénicas. Pues la Universidad del Valle es una de las universidades más importantes de este país, con una apuesta maravillosa en el arte, y que es un hervidero en artes visuales, en cine, en teatro, en arquitectura, en artes plásticas. Entonces siento que el arte ha conseguido tener un lugar destacado dentro de esta universidad tan fuerte en ciencias, en literatura y en las ciencias sociales.